Únete a la misión con Radio María a través de Banca en Línea. Las cuentas de Banco General, Banismo, Global Bank, Caja de Ahorros y Banco Nacional las encuentras en radiomaria.pa/bancos. Son las 9 de la mañana en Radio María. Presentamos en Radio María el programa Catecismo de la Iglesia Católica, conducido por el Padre Oriel Concepción, director de programación. Sintonízalo también a través de nuestra web, radiomaria.pa, o a través de nuestra aplicación, Radio María Panamá. Saludos y bendiciones, queridos y apreciados hermanos radioyentes de Radio María, una voz cristiana en tu casa. Sean todos bienvenidos a este espacio de Catecismo de la Iglesia, nuestra Madre, Madre y Maestra, para este día viernes. Estamos terminando la semana. Vamos a darle gracias a Dios por la vida, por todo lo que nos concede, dándole gracias por la sintonía a todos los que se encuentran en sus casas, en sus trabajos, los que van en el vehículo, en el transporte, para que Dios les fortalezca, les bendiga abundantemente y hoy sea un día lleno de muchas bendiciones, mucha felicidad, paz, unidad, que puedan ser siempre agradecidos, porque Dios, en medio de tantas situaciones difíciles, en la aparente lejanía, impotencia de Dios, podemos encontrar el sentido a cada una de las situaciones que podamos experimentar en nuestra vida y que seguramente hemos experimentado y pueda que experimentemos, para que Dios fortalezca su vida de la sabiduría, la paciencia en todo momento, la tranquilidad, la paz que tanto anhela nuestro corazón y halle sosiego en Dios que nos acompaña, que nos fortalece, que está ahí siempre con nosotros, camina a nuestro lado y está ahí también a nuestro lado. Oramos y damos gracias a Dios para que todas las intenciones de nuestros oyentes, el Señor le bendiga y le conceda cuanto con fe están pidiendo. También oramos por todas las personas que en medio de la crisis económica siempre se acuerdan de Radio María y con su aporte económico hacen posible el sostenimiento de esta radio. Por eso para ustedes vamos a encomendarles para que Dios les siga bendiciendo, acompañando, fortaleciendo en todo momento, a nivel personal, familiar, a nivel profesional. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. María, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros. Amén. Bueno, estamos en esta oportunidad viendo, reflexionando, compartiendo los temas referentes a Dios Todopoderoso. Vimos el día de ayer y manifestábamos, expresábamos de una manera especial, lo decía el catecismo, que la omnipotencia de Dios es universal, amorosa y también es misteriosa. En la parte amorosa, esa omnipotencia de Dios, veíamos el texto bíblico de Mateo 6:9. Este es el texto del Padre Nuestro, cuando la forma de la omnipotencia amorosa, porque Dios es nuestro Padre, es el Padre de todos.
indistintamente de que usted lo reconozca como Padre, Dios sí nos reconoce como hijos, por lo tanto es Padre de todos. Es misteriosa también esa omnipotencia, porque solo la fe puede descubrirla cuando se manifiesta en la debilidad. Y el texto que pusimos, 2 de Corintios 12:9, la oración de San Pablo que pedía que le quitaran ese aguijón que él tenía. Entonces la respuesta de Dios era: tu gracia, me basta tu gracia. La gracia de Dios en medio de todo esto se demuestra también en la debilidad, la omnipotencia de Dios. Es un misterio tan profundo, tan grande, como la omnipotencia de Dios, decíamos, se manifiesta de forma universal, porque Dios, que ha creado todo, y había un texto de Génesis 1:1 y también Juan 1:3 que habla del principio, ¿no?, de la creación, la palabra y la obra creadora de Dios. Y ese Señor Dios omnipotente rige todo y lo puede todo. Esa es la omnipotencia de Dios. Y hoy vamos a ver entonces como pareciera una contradicción en la temática, pero es lo de Dios, porque el mundo nosotros lo vemos de esa manera. Y hoy queremos compartir lo que nos dice los numerales 272 en adelante sobre el misterio de la aparente impotencia de Dios, porque hay un ateísmo teórico, también hay un ateísmo práctico. Muchas veces nosotros, aún siendo creyentes, bautizados, nos damos, digamos, nos consideramos o autoconsideramos creyentes, católicos o cristianos, pero nuestras actitudes de cara a reconocer a Dios muchas veces tenemos o negamos a Dios, su existencia, su presencia, su omnipotencia. Entonces el número 272 nos dice: la fe en Dios Padre Todopoderoso puede ser puesta a prueba por la experiencia del mal y del sufrimiento. Vamos a destacar estas dos palabras: mal y sufrimiento. Entonces, el mal y el sufrimiento pueden poner a prueba nuestra fe en Dios, nuestra vivencia de creernos firmes en la fe. Todos nosotros hemos pasado en un momento dado por el sufrimiento, y hoy, más que nunca, esta generación, este año, desde enero, marzo, para acá, aquí en Panamá, se ha pasado por el sufrimiento. La presencia de la pandemia en medio de nuestra familia, nuestro pueblo, ha dejado una estela de sufrimiento. Y póngase también otro tipo de sufrimientos. Y el otro elemento experiencial es la presencia del mal en el mundo. Esas dos palabras o esas dos realidades ponen en duda la fe en Dios Padre Todopoderoso. Y ahí entonces donde hay una manera nosotros de poder también tener una forma de ateísmo. A veces Dios puede parecer ausente e incapaz de impedir el mal. Eso también mucha gente reniega de Dios y en su oración hasta se enfrenta con Dios y niega la existencia de Dios porque el mal acampa en su vida, en su familia, en el mundo. Ahora bien, Dios Padre ha revelado su omnipotencia de la manera más misteriosa en el anonadamiento voluntario y en la resurrección de su Hijo, por los cuales ha vencido el mal. Aquí me meto en un tema haciendo una comparación, no es mi área, digamos. Por ejemplo, el mal, el pecado, entra en el mundo. Y con el pecado la muerte. Y la muerte la experimenta
quien, bueno, permanece en el pecado, no trata de salir del pecado. Entonces, dice el texto, el que hemos leído, Dios Padre ha revelado su omnipotencia de la manera más misteriosa. Por eso que a veces no logramos entender el sentido del mal y del sufrimiento, porque esa omnipotencia de Dios es misteriosa, ese abajamiento, como ese anonadó, y que hemos leído en el texto de Filipenses, ese bajarse a nuestra condición humana de forma voluntaria, y esa resurrección, como Jesús tranquilamente, dice, como decía el profeta Isaías, como oveja ante el esquilador, no abría la boca, no se defendió, no profirió ni se defendió de ningún insulto, salivazo y todo lo que le decían. Sin embargo, esa aparente ausencia de Dios se manifestó en la resurrección de su Hijo, por los cuales ha vencido el mal. Entonces, cuando ese sufrimiento, decimos siempre que no hay resurrección sin pasión y sin muerte. Para que haya resurrección y gloria, hay que pasar por el sufrimiento. Por ejemplo, hablan en el mundo de la empresa, en los deportes, en fin, hablan de las glorias, ¿no? El momento de gloria de tal artista, el momento de gloria de tal boxeador, el momento de gloria de un jugador de forma individual, un momento de gloria de un equipo, de un colectivo. Entonces, pero para llegar a ese momento de gloria, hubo que sacrificar muchas cosas, una dieta, disciplina, voluntad. Ya no, de pronto hay gente que gana un partido y pasa un fin de semana tomando, celebrando, o pasando, bueno, levantando sueño o haciendo todo tipo de cosas. Entonces, para poder llegar a la victoria, a la gloria, se tiene que pasar por el sacrificio para uno poder graduarse de sexto grado, del primer ciclo, del bachiller, de la universidad. Cuando uno recibe ese papel que lo acredita, ha pasado un momento de sacrificio, un momento de, a veces, de sueño, de dolor, de escasez, de rabia, tantas cosas que uno pudo haber experimentado, y cuando se tiene ese logro, esa gloria, uno descubre que valió la pena haberse quemado las pestañas, estudiando, sacrificándose. Así Cristo crucificado es poder de Dios y sabiduría de Dios. Lo que decíamos, el texto también del apóstol Pablo, ahí que la cruz para muchos sigue siendo un escándalo. Maldito el que cuelga en la cruz. Para otros es una necedad. ¿Cómo va a ser posible que Dios pueda morir? Pero para nosotros, los creyentes, Cristo crucificado es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y nos dice el texto, porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad divina más fuerte que la fuerza de los hombres. Un texto bíblico para la reflexión que nos ayude a meditar en este texto. Porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad divina más fuerte que la fuerza de los hombres. Y finaliza el texto, en la resurrección y en la exaltación de Cristo es donde el Padre desplegó el vigor de su fuerza y manifestó la soberana grandeza de su poder para con nosotros los creyentes. Forma misteriosa. Eso que la presencia del mal y del sufrimiento son, como vamos a ver un poquito más adelante, dos argumentos de los ateos frente a nuestra fe o a la existencia de Dios. Estos dos textos vamos a ponerlos para la tarea, para que usted en este fin de semana
pueda tener un contacto con la palabra y comprender el sentido del sufrimiento. Yo entiendo que alguien que está sufriendo pueda decir, bueno, hágase aquí donde yo estoy, póngase en mi lugar, póngase en mis zapatos, alguien que está sufriendo. Pero para poder entender la forma misteriosa de Dios, nos ha tocado a muchos sufrir de distintas maneras. Pueda que usted en este momento esté sufriendo de un mal o de algo, pero pueda que uno u otro esté sufriendo o haya sufrido con otra experiencia. Y ahí vamos descubriendo la forma misteriosa de la omnipotencia de Dios. Vámonos a una primera pausa musical. Al regresar vamos a seguir meditando, compartiendo el misterio de la aparente impotencia de Dios. Una pausa y volvemos. Eleva tu pensamiento al cielo, por nada te perturbes, sigue a Jesucristo con gozo, y venga lo que venga, nada te espante, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Eleva tu pensamiento al cielo, por nada te perturbes, sigue a Jesucristo con gozo, y venga lo que venga, nada te espante, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Estamos de vuelta, queridos hermanos radioyentes de Radio María, Panamá, una voz cristiana en tu casa, compartiendo el tema, el catecismo de la Iglesia Nuestra Madre, el misterio de la aparente impotencia
de Dios frente al mal y al sufrimiento. La existencia del mal, como decíamos hace un momento, es uno de los argumentos de los ateos para reprochar a los creyentes la no existencia de Dios. Algunos argumentos, no, si Dios no puede acabar con el mal, entonces no es todopoderoso. Si Dios no quiere acabar con el mal, entonces es malo, no es bueno. Y ahí viene entonces el debate. Si Dios existe, ¿cómo es que permite que haya tanta maldad en el mundo? Nos quieren arrancar de cuajo la confianza en Dios, los argumentos de la existencia del mal y del sufrimiento. El mal es el arma más desastrosa contra la fe cristiana. Sí, el mal, se decía, el mal, la existencia del mal, y muchas veces como no entendemos la misteriosa omnipotencia de Dios, o sea, aquí hay, como decíamos hace también un momento, el mal entró en el mundo por el pecado, el demonio pervertido y pervertidor, entró el pecado al mundo, junto con el pecado a la muerte, y experimentan la muerte quienes se mantienen allí encadenados al pecado, en el pecado constante, permanente. No hay una conciencia de que si uno hace algo incorrecto, uno se da cuenta, lo sabe, lo descubre y bueno, pide a Dios la fortaleza. Entonces, ese pecado, ese mal, esa presencia del mal, la forma misteriosa de Dios combatirla, que dice, donde nació el pecado, donde surgió el pecado, en un árbol, dice, fue entonces vencido en otro árbol, de la cruz, el árbol donde se manifiesta el pecado original, la desobediencia de nuestros padres. En ese pecado, ahí estuvo, entonces, en el árbol de la cruz, estuvo clavada la salvación del mundo. Es como cuando uno, bueno, este es un tema, como decía hace un rato, no solamente es una comparación. Cuando alguien es mordido por una serpiente, los ofidios, el antídoto, sacan siempre el antídoto, el suero, para aplicarlo, siempre se saca de esos ofidios, esas culebras, de esos animales venenosos, porque a veces con el mismo veneno se hace el antídoto para combatir a la misma serpiente. De igual manera pasa con los alacranes, esos antídotos anti-alacranes, también son hechos a veces con el mismo veneno con el mismo veneno de ese animal se salva la vida de las personas. Entonces no es que con el veneno del mal, sino que con ese mal, el mal aparente, queda como meterle un golazo, diríamos así, al mal, porque con ese veneno con el que pensaban matarlo a una persona, con ese mismo veneno transformado puede dar la vida a la persona. En ese árbol de ahí donde tuvo origen el mal y el pecado, como los tipos, ¿no? La vez pasada hablamos del tipo de Jesús, en ese árbol de la cruz estuvo entonces clavada la salvación del mundo. Hubo que pasar por la pasión, por la muerte, para llegar a la resurrección. Son como juegos de palabras que nos ayudan a entender, a comprender que el mal en el mundo y el sufrimiento no tienen la última palabra. Hoy, por ejemplo, en el texto bíblico de este día, el Evangelio de Marcos, también, ¿qué es más fácil decirle a la persona? Tus pecados te son perdonados, o toma tu camilla y o levántate, o anda. O sea, el perdón de los pecados tiene consecuencias futuras, tiene consecuencias salvíficas, porque nos lleva al perdón de los pecados. Dios Padre ha revelado su omnipotencia de la manera más misteriosa nos decía el texto, en el anonadamiento voluntario y en la resurrección de su Hijo, por los cuales ha vencido el mal, a través de la resurrección. Cristo crucificado es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad divina
es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios divina más fuerte que la fuerza de los hombres. Perdonar pecados o levántate, toma tu camilla y anda. ¿Qué es más importante? Decirle a la persona, levántate, toma tu camilla y camina, o decirle, tus pecados están perdonados. Tomar la camilla y levantarse tiene consecuencias para esta tierra. Yo me levanto de donde estoy caído, donde estoy enfermo en una cama, y camino hasta cuando vuelva y bueno, y me muero, ¿no? Tiene consecuencias para esta vida. Pero el perdón de los pecados tiene consecuencias para la salvación. Tus pecados, entonces, para mí sería más importante el perdón de los pecados que levantarme y tomar la camilla y caminar. Pero ¿de qué me sirve a mí tomar la camilla, levantarme y andar si sigo sin ser perdonados mis pecados? El perdón de los pecados tiene, como decíamos, consecuencia eterna para la vida eterna. Y el perdón o levantarme de una cama, hay muchos hermanos que están en cuidados intensivos, o están batallando con la enfermedad, de cualquier enfermedad, y la familia ora. Y nosotros también oramos y nos unimos. Hoy es viernes y Dios primero a las 10 de la noche, como los lunes y los miércoles, estaremos orando en el espacio Oren conmigo. Y seguimos orando, porque es importante orar unos por los otros, para que nos levantemos, los que están enfermos, de una camilla, de una cama, donde están postrados, muchos entubados, mucha gente que está luchando por mantenerse vivo, y la gente, repito, ora, la familia ora por ellos, y entra en ese dilema sobre la presencia de Dios, y ora a Dios, y pide a Dios, y hasta reclama y reniega de Dios, y niega la omnipotencia precisamente por la presencia y la existencia del mal y el sufrimiento. El perdón de los pecados entonces tiene consecuencias eternas. El número 273, solo la fe puede adherir a las vías misteriosas de la omnipotencia de Dios. Esta fe se gloría de sus debilidades con el fin de atraer sobre sí el poder de Cristo. De esta fe, la Virgen María es el modelo supremo. Ella creyó que nada es imposible para Dios. Lucas 1:3. Porque nada hay imposible para Dios. Y pudo proclamar la grandeza del Señor al decir, el poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo. Lucas 1:49. Lucas 1:37, nada es imposible para Dios. Lucas 1:49, su nombre es santo. El poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo. El poder de Dios manifestado en la debilidad, en la pequeñez, por eso su presencia y su omnipotencia es misteriosa. Aquí nos ha llegado un mensaje al Facebook de Yasmín Sánchez. Señor, pido salud por el mundo entero para que esta pandemia termine y cuide, proteja a mis padres, hijos, esposos y demás familiares. Bendiciones, Padre. Gracias. Dios le bendiga y así sea. También Julio Ortega, saludos y muchas bendiciones para todos ustedes desde Nicaragua, familia Ortega Márquez. Dios le bendiga a nuestros hermanos nicaragüenses que siempre están en sintonía. También en Diriomo, gente sintoniza Radio María a través del internet, por el Facebook. Así que para ustedes bendiciones. Dios les fortalezca y les acompañe. Le aumente siempre la fe para permanecer firmes e inconmovibles en medio de esta situación difícil que estamos experimentando. Y seguramente que muchos de nosotros, algunas personas, frente a ese dilema de la existencia del mal y del sufrimiento, ha entrado en crisis de fe. Por eso decíamos al principio que estas dos realidades, por ejemplo, la fe en Dios Padre Todopoderoso, puede ser puesta a prueba por la experiencia del mal y del sufrimiento. Es lo que estábamos comentando hace un momento. Y uno dice, pero
pero si Dios existe, pero si Dios es omnipotente y poderoso, ¿por qué permite el sufrimiento? ¿Por qué permite que hayan tantas guerras? ¿Por qué permite la epidemia? ¿Por qué permite que nos vaya mal en la vida? Esa presencia del mal y del sufrimiento, repito, ponen a prueba nuestra fe. Ahí sale purificada la fe o se nos va la fe. Y cuando dice Eclesiástico, que habla por los capítulos 3, por ahí cuando habla, así como el oro es probado su quilate en el fuego, así también la fe nuestra es probada, su quilate, su fuerza, su consistencia en las pruebas cotidianas que experimentamos. Qué fácil es creer en Dios cuando todo nos va bien, cuando todo es prosperidad, cuando todo es éxito, cuando es salud, tenemos trabajo, tenemos todo, así cualquiera cree en Dios. Pero qué difícil es creer en Dios cuando estamos pasando las verdes, como se dice. Estamos hasta el tope en sufrimiento y dolor e impotencia frente al sufrimiento. Vamos a una segunda pausa musical. Vamos a seguir meditando este espacio de Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a escuchar el canto Nada es imposible para Dios. Pausa y regresamos. En la soledad, en la enfermedad, en la desesperación, en la oscuridad, cuando solo estás, dile a tu corazón, nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Si cansado estás, si has vuelto a caer, si no puedes caminar, Él ahí está, te viene a ayudar, con su amor te librará. Nada es imposible para Dios. 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 Aleluya. 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 Nada es imposible para Dios. Dificultades, experimentando, descubramos la presencia de Dios. Retomamos el texto de levántate, toma tu camilla y ve a la casa. O tus pecados
quedan perdonados. Mucha gente, muchas personas en el sufrimiento ha optado por las dos, que sean perdonados sus pecados y levantarse de la camilla, ya sea para incorporarse a esta tierra o para seguir el camino hacia la vida eterna, con los pecados perdonados. El número siguiente, el número 274, nada es pues más propio para afianzar nuestra fe y nuestra esperanza que la convicción profundamente arraigada en nuestras almas de que nada es imposible para Dios. Porque todo lo que el credo propondrá luego a nuestra fe, las cosas más grandes, las más incomprensibles, así como las más elevadas por encima de las leyes ordinarias de la naturaleza, en la medida en que nuestra razón tenga la idea de la omnipotencia divina, las admitirá fácilmente y sin vacilación alguna. Pero hay que entender esta forma misteriosa de Dios de actuar. Que el mundo, que el mal, que el sufrimiento no es fruto o causa de un Dios que las quiere o las permite. Hay una libertad humana, hay una decisión propia. Unos llaman libertinaje, otros llaman libre albedrío, que el hombre no es la libertad, porque la libertad siempre comporta responsabilidad y límites. Los límites que pone la otra persona, porque también es libre y vivimos en sociedad. Vivimos también unos con otros y yo puedo decir, sí, yo tengo libertad de hacer lo que sea, de llamarle la atención a alguien. Yo tengo la libertad de decir, de hacer, de aquello, del otro, pero mi libertad tiene un límite cuando es verdad, porque la libertad está en función del bien que yo pueda hacer, también que no afecte al otro, la libertad. Entonces, el libertinaje o el libre albedrío lleva al hombre a hacer con su inteligencia, con sus capacidades humanas, como es un animal racional, un hombre, una mujer que piensan, que actúan, que reflexionan, que crean muchas cosas, y muchas veces la inteligencia se utiliza, o la libertad, para crear cosas para la destrucción y para la muerte. Eso ha pasado, está pasando y seguirá pasando. El ser humano que desde que se fue inventando, por ejemplo, antiguamente, si vamos a ver las distintas etapas, eras de la historia, cuando se descubre el hierro, el metal, cuando se descubre el fuego, la pólvora, en fin, siempre el hombre le busca un uso a veces adecuado, pero también un uso inadecuado. Lo usa para hacer daño. Y en un negocio, la droga, por ejemplo, las armas, los medicamentos, son un negocio. Si no hay guerra, no hay negocio de armas. Si no hay enfermedades, no hay negocio de medicamentos. Y por ahí nos vamos poniéndole, y siempre el hombre quiere abastecerse y sobreabastecerse de bienes materiales, no importa a costa de lo que sea. Por aquí saludamos también a Francisco López, que hablando de Francisco López, saludos y muy buenos días, Padre Oriel, que Dios nuestro Señor le bendiga siempre. Así es, Padre, nosotros tenemos que ser decididos en la fe, en nuestro Dios, a atacar el mal a través de la oración, ayuno, perseverancia continua, sin renegar a cualquier obstáculo, enfrentándolo con mucha valentía. No es tan fácil enfrentarse a la adversidad. Siempre hay un momento, un límite en nuestra vida. Somos seres limitados, finitos. Por aquí también han llegado algunos mensajes al 6633-6087. Buenos días a todos, Dios le bendiga, le deseo un feliz fin de semana, a cuidarnos los unos a los otros. Ese será nuestro aporte solidario para ayudar a erradicar esta
epidemia, esta pandemia. Saludos desde Lídice de Capira, Yanixa de Rodríguez. Buenos días, Padre Oriel. Dios la Virgen lo guarden y lo protejan. Pido su bendición y oración por mí y todos los que nos mantenemos en nuestras áreas laborales con riesgo cerca del COVID. Soy trabajadora social en la Policlínica JJ Vallarino. Soy donante de la radio. Saludos a mis padres en sintonía, Mina y Andrés, hasta Don Bosco, Villa de Don Bosco, y mi ahijado Isaac y su familia en Mañanita. Saludos a don Isaac. Licenciada Carmen Rodríguez de Castillo está aquí, me mandó una foto, está haciendo visita, así que Dios le cuide y le bendiga. Buenos días, Padre Oriel, Dios se lo bendiga. Catecismo de hoy me lo manda el Espíritu Santo. Muchas veces tengo miedo por mis padres y esta enfermedad. Siempre pido que aumente mi fe y que no permita que me separe de él. Desde mi trabajo en Costa del Este. Gracias, Dios le bendiga. Todos nosotros nos ayude a comprender el sentido del sufrimiento y del mal en el mundo. Hola, buen día, Padre Oriel. Saludos, bendiciones. Quiero pedir al Cristo de Esquipula por nuestro Panamá para que esta pandemia se aleje pronto y por todos los enfermos del CIVI y por los doctores y enfermeras y todos aquellos que trabajan en bienestar del país. Dios proteja y cuide a todos los médicos, los doctores, enfermeras, trabajadores de la salud en todos los campos, áreas, para que Dios les fortalezca y les conceda mucha salud. Cuando hay personas que son agnósticas, ateas, siempre, y ellos muchas veces, muchos de los agnósticos fueron cristianos, fueron creyentes. Algo otro, uno de los ateos, algunos han nacido en ambientes donde nadie hablaba de Dios, donde la gente negaba a Dios, o algunos, bueno, han decidido manifestar que son ateos, pero en el fondo son como personas que están siempre confrontando, y eso es bueno, cuando le confrontan la fe a uno para ver hasta dónde uno es capaz de defender la fe, con la convicción, no perder la fe cuando se le trata de negar la existencia de Dios. Las preguntas para un ateo: ¿por qué eres ateo? ¿Por qué odias a Dios? ¿Qué te sucedió? Y normalmente las personas niegan a Dios o quedan enemistadas con Dios para toda la vida, odian a Dios porque vi morir a quien más amaba. Oré, pedí, supliqué, prometí y Dios no hizo nada. Entonces queremos, como decíamos, la universalidad de la omnipotencia, en la ser amoroso y en la parte misteriosa. O sea, esas son algunas preguntas que un ateo, al responder, pues, cuando uno medita, da cuenta de eso, de cáncer, de VIH, en la pandemia. ¿Cuánta gente ha visto morir sus seres queridos? Y pregunta eso a Dios. Y uno le pregunta: ¿por qué no crees en Dios? ¿Por qué odias a Dios? ¿Qué te pasó? ¿Cuál fue la experiencia que tuviste con Dios? Y pueda que surja, yo pongo esta pregunta o esta respuesta porque pueda que haya sido la experiencia de alguien. Vi morir a mi mamá, vi morir a mi hijo, vi morir a mi ser querido, a mi esposa, a mi esposo, a mi familia. He visto morir a muchas de mis familias y pedí a Dios, le ofrecí a Dios cambiar, buscarlo a Él, y Él no hizo nada. Estaba como en silencio. No me puso cuidado, no me oyó. En un Dios que nos dice entonces, el argumento ateo tiene entonces, en un Dios que permite el mal, la muerte, dicen ellos, no vale la pena creer. Que siempre dice que la manifestación de Dios es únicamente en la prosperidad, en el bien, en el bienestar. Y Dios también nos visita en la enfermedad, en el dolor, porque Él más que nadie experimentó, Jesucristo experimentó el abandono, la aparente impotencia de Dios
Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y realmente Dios no lo abandonó, lo resucitó. El mal existe por el mal uso de la libertad, el libertinaje o libre albedrío. Nos quieren quitar a Dios, sacarlo de la vida pública. Sin Dios todo es permitido. Hace un tiempo leí una novela, Los hermanos Karamazov, del doctor Jesvicki. Él decía, si Dios no existe, todo está permitido. Querer sacar a Dios de la vida, si no hay un punto de referencia, todo está permitido. Si no hay regla, no hay norma, no hay quien, dice un dicho mal dicho, que cuando no están los gatos, los ratones hacen fiestas. Que está, no hay el gato, aunque hay gatos que le salen huyendo a los ratones. También hay cosas, los ratones se comen a los gatos. Eso ha cambiado mucho. Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Si Dios no existe, todo está permitido. Reflexionemos sobre nuestra actitud frente al sufrimiento y frente al mal, porque es difícil, ¿no? Es difícil seguir creyendo, manteniendo la fe, como la Virgen María, cuando vio de forma impotente morir a su hijo. Desde el momento que lo llevaban esposado, flagelado, golpeado, ensangrentado. Era una llaga de pies a cabeza. Y verlo levantar en la cruz, allí agonizando, morir. Y cuando lo bajan de la cruz, en sus brazos muertos, y la alegría de la resurrección. O sea, no hay gloria, resurrección, sin mal sufrimiento y dolor en la humanidad. Y mucha gente, bueno, pierde la fe. Entonces queríamos compartir este tema que está en los numerales 272 en adelante. El misterio de la aparente impotencia de Dios. Nos ayuda a entender esta situación difícil que podamos experimentar en medio de las dificultades propias de la condición humana. No es fácil, repito, pues te dije hace un momento, puede decir alguien que está enfermo, pero bueno, para usted es fácil que no tiene nada. Pero todos en la vida experimentamos la presencia del mal y del sufrimiento. ¿Verdad? Que eso es que hay gente que se ríe de los otros. Ese está, no, como está sanito, y no se cuida, como decía el estimado oyente que decía, mi aporte solidario es tratar de cumplir con las medidas sanitarias, evitar salir de forma innecesaria, y así estoy evitando la propagación del virus. Ese pensamos que no nos va a dar nada, que somos jóvenes, somos de buena salud, vamos, eso no me importa, vamos y venimos y nos mezclamos por ahí, gentíos, hacemos fiestas. Después viene la enfermedad, la muerte, el sufrimiento, el dolor, y le echamos la culpa a Dios de la presencia del mal y del sufrimiento. Como alguien que se ahogó, por ejemplo, el río estaba hondo, o la playa estaba con la bandera amarilla, anaranjada o roja, y yo me voy a bañar, y de pronto se ahogó, y entonces, se ahogó mi hijo, Dios, ¿por qué permitiste el mal? Pero había una señal que te dijo no. O un accidente. Hay regatas que se hacen por las calles, por las avenidas, por las autopistas. La gente pasa las velocidades cuando los límites están señalizados. De una de 80 van a 180 por allá. Se olvidó que pensaba que era 180 y le pusieron uno adelante, ¿no? Entonces, hubo un accidente, murieron mucha gente, o alguien que iba buen y sanito por ahí, y la gente manejando bajo los efectos del alcohol, mataron una familia. ¿Por qué, Señor, permites el mal en el mundo? La libertad nuestra mal utilizada, el libertinaje y todo lo permite o hace posible que el mal exista. Pero la omnipotencia de Dios también se manifiesta en esa acción misteriosa. Dios siempre está con nosotros.
Vamos a ver los textos bíblicos. Sabiduría 1, del 13 al 15. Sabiduría 1, de 13 al 15. Sabiduría capítulo 1, versículos del 13 al 15. Primera de Corintios 2, 24 al 25. Primera de Corintios 2, 24 al 25. Son los textos también, bueno, si quieren, vamos a dejar el otro también. Efesios 1, 19 al 22. Efesios 1, del versículo 19 al versículo 22. Efesios 1, del 19 al 22. Son textos que nos ayudan a reflexionar sobre la grandeza, el poder para con nosotros los creyentes. Él manifiesta ese poder en la resurrección del Señor. Y qué bueno es que tengamos presente que la presencia de Dios en nuestra vida es constante, permanente. Siempre está ahí con nosotros. Repito los textos: Sabiduría 1, 13 al 15, Primera de Corintios 2, 24 al 25, Efesios 1, 19 al 22. Nos encontramos, Dios primero, en la noche a las 10, en el espacio de oración por radio e Instagram de Oren Conmigo. Entonces los invitamos a seguir en la programación de Radio María y también gracias por sus oraciones, sus donaciones que hacen posible que Radio María siga al aire llevando una voz de esperanza a toda la familia. Dios les bendiga y les guarde. Del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.